Hola chicos, soy el profesor Mario Beramendi y en esta oportunidad vamos a trabajar uno de los fundamentos que se llama cambios de dirección, en el cual tenemos el cambio de frente, tenemos tijera, tenemos faja y tenemos el reverso. Ejercicio número 1, vamos a trabajar el bote lo más fuerte que puedo en una buena postura, como lo están viendo en el video, ¿sí? Una postura semiflexionada a las piernas, y vamos a picar la pelota 5 veces a un lado y con un cambio de frente cambiamos al otro lado y terminamos ejecutando de esa forma. 5 botes, cambio, 5 botes, cambio, y la alternativa es después dar 3 botes y cambiar o un bote y cambiar. Ejercicio número 2. Idéntico al número 1, vamos a combinar el segundo cambio de dirección, que es tijera, ¿sí? Siempre con un pie adelantado o hay veces con la postura básica que siempre estamos trabajando. Como lo ven en el video, vamos a trabajar 5 botes y pasar lo más fuerte posible entre las piernas. Después combinamos 3 botes y hacemos tijera y terminamos con un bote haciendo tijera. Ejercicio número 3. Hoy trabajaremos el cambio de dirección que se llama faja, ¿sí? Y lo haremos desde la posición básica que estamos trabajando y empezaríamos con 5 botes y va el balón por atrás muy fuerte. Pasamos a 3 botes y faja y después terminamos con un solo bote y faja. Esto lo vamos trabajando progresivamente y cada vez más rápido para que dominemos el fundamento. Ejercicio número 4. Vamos a empezar a complicar un poco los ejercicios para que vayamos desarrollando muchísimo más nuestro dribbling. Como ven, hoy vamos a trabajar el dribbling con la mano derecha y con la izquierda tengo que lanzarle la pelotita hacia arriba y agarrarla, teniendo una buena postura. Muy importante, trabajar ambas manos y siempre, tanto la pelotita chica como la grande, trabajar con la yema de los dedos. Ejercicio número 5. Empezamos a trabajar el primer cambio de dirección, que vamos a hacer el cambio de frente. Tenemos un alumno que ustedes lo están viendo trabajar, ¿sí? El dribbling con la mano derecha, tirar la pelotita y solo hacer un cambio. Y el segundo alumno que tenemos está desarrollando tirando la pelota hacia arriba, un doble cambio. Eso hace que cada vez mejoremos nosotros nuestros cambios de dirección y nuestro dribbling. Y como ven, se ve constantemente que ustedes, la vista está mirando hacia la pelotita y no el balón, que es lo que queremos. Ejercicio número 6. De la misma forma, como lo estuve explicando hace rato, vamos trabajando ahora el cambio de dirección de lo que es la tijera, ¿sí? Ven un alumno que desarrolla la tijera una sola vez a la vez que se desprende de la pelotita. Pero el otro alumno trabaja un doble cambio y recuperar, y se hace más complejo el ejercicio. Esto tenemos que trabajarlo todos los días para irlo mejorando. Ejercicio 7. Pasamos al tercer cambio de dirección, que es muy importante que lo desarrollemos, que es la faja. Se repite el mismo ejercicio del trabajo con la pelotita, ¿sí? De un solo cambio y cambiando de mano, como también el otro alumno que realiza lo que es el doble cambio sin que se le escape la pelotita. Muy importante recalcarle, desarrollar la mano derecha y la mano izquierda, el bote fuerte y la vista sin mirar el balón. El ejercicio 8, trabajamos en parejas. Desde el dribbling, con ambas manos, empezamos dribleando y a la señal del compañero ejecutamos un pase de una sola mano. Y al mismo tiempo que ejecutamos el pase, metemos el cambio de dirección de frente. El compañero devolverle lo más rápido que puede con un pase de pique para poder seguir trabajando tanto el pase a una sola mano y los cambios de dirección. Ejercicio 9. Aquí trabajamos parecido al anterior, pero estamos desarrollando el otro fundamento que es el cambio de dirección de tijera. Entonces, al momento de la seña de pedir el balón al compañero, ejecutamos el pase y desarrollamos el cambio de dirección, que es tijera. Devolvemos rápido el balón para que realmente sea un trabajo más complejo y cada vez vayamos desarrollando mejor el fundamento. Ejercicio 10. Vamos sumando el tercer cambio de dirección, que es el faja, que trabajamos de la misma forma. Con bote, pase y desarrollamos lo que es la faja por atrás del cuerpo, ¿sí? Y el compañero te devuelve el balón y trabajamos, caminamos el pase, tanto derecha como izquierda, como la faja con la mano derecha como la mano izquierda.
En este ejercicio desarrollamos el fundamento del cambio de dirección y combinamos los 3 cambios de dirección que hemos desarrollado y hemos ido aprendiendo en los anteriores videos. Hacemos 3 botes frontales, metemos una tijera y terminamos haciendo una faja. Lo mismo, 3 botes, tijera y faja. Y vamos así mejorando cada vez nuestro dominio de balón y nuestros cambios de dirección. Bueno chicos, espero que les sirva de mucho estos ejercicios que hemos desarrollado el fundamento del cambio de dirección. Nos sirve para que nosotros podamos, dentro de la cancha, eliminar a un rival y podamos acercarnos a la canasta. Soy el profesor Mario Benamendi y me despido de ustedes y nos vemos en otro capítulo.